chakra, toda la energía a nivel emocional. Es decir, a nivel olfativo y a nivel de masaje, tenemos dos grandes recursos para equilibrar todo lo relacionado con los desequilibrios del amor dentro de nuestro ser. Y bueno, pues desde la perspectiva de los tres chakras, de los tres doshas, ¿qué es lo que sucede? Pues que los tres se pueden desequilibrar a nivel emocional, pero sobre todo el que más tiende a desequilibrarse en este sentido es Vata dosha. ¿Por qué? Porque Vata es aire. Vata es aire, eminentemente aire. Entonces es éter y es aire. Estamos hablando del movimiento y del vacío. Y Vata se mueve mucho atraído por las emociones, por las sensaciones, por los sentidos. Y es el que más sufre los altibajos de me entrego a lo positivo, me hundo con lo negativo. Y ese movimiento emocional, quien más lo experimenta precisamente es Vata dosha. Luego tendríamos Pitta dosha, que también vive ese vaivén emocional de una forma diferente, porque él se mueve más desde su fuego, desde su Agni, y es más el movimiento de la ira, de la rabia, que de ese movimiento emocional más, ¿cómo diría?, que nos mueve entre las emociones de estrés, de ansiedad, de llanto, ¿no? Pero también vive su estrés de una forma diferente y lo vamos a ver, ¿no? Y por último, Kapha, que Kapha es quizás quien menos sufre estos vaivenes emocionales y que vive los estreses emocionales de una forma ligeramente diferente. Entonces vamos a diferenciar cómo viven el estrés las diferentes doshas, teniendo en cuenta que por definición a nivel de lo que estamos trabajando, el estrés tiene que ver con el acometimiento de actividades, de funciones superiores a aquellas que podemos dar respuesta. Es decir, nosotros tenemos una capacidad limitada. Cuando esa capacidad limitada de acción se ve superada, entramos en estrés. Y cada una de las doshas lo va a vivir de una forma diferente, ¿vale? En función que sean más aire, más fuego o más tierra, más agua. Entonces, cuando estamos hablando de un estrés de tipo Vata, estamos hablando sobre todo de entrar en momentos que pueden ir desde la ansiedad hasta la depresión, con un abanico muy amplio de intensidad. Es decir, podemos pasar de una ansiedad, algo que sintomatológicamente pues tiene que ver con taquicardias, con un bloqueo emocional importante que nos puede llevar incluso a un mareo y vértigos, ¿no?, a nivel neurológico. Y por otro lado podemos llegar a la depresión, que es todo lo contrario. Entonces, de entre uno y el otro, que ahora veremos por definición, bueno, lo comparto ahora mismo, la ansiedad tiene que ver con un exceso de futuro. Cuando yo llego a un síndrome de ansiedad, tiene que ver con una anticipación de sucesos que no han ocurrido, pero que me afectan, me impactan y me bloquean en el momento presente. Y la depresión tiene que ver con exceso de pasado, es decir, situaciones y sucesos que han acaecido en el pasado que no puedo cambiar y me atormentan y me generan sufrimiento a día de hoy. ¿Vale? Y cuando entro en ese momento de depresión y de tormento, me quedo en otro tipo de bloqueo y los vivo de manera diferente. Vata, por ejemplo, ¿cómo lo experimenta? Pues Vata lo experimenta sobre todo con la falta de apetito, le cuesta alimentarse, no se acuerda de comer, es como que se le cierra el estómago, es incapaz de ingerir, le cuesta mucho ingerir. También lo expresa, por ejemplo, a través de un nerviosismo en sus movimientos, en su forma de interactuar, eczemas, desecación de la piel, se deshidrata completamente, se seca mucho y aparecen pequeños eczemas, desecaciones, estreñimiento, le bloquea hasta el punto de entrar en estreñimiento, o todo lo contrario, una diarrea exagerada, ¿no? Está o por exceso o por defecto, espasmos musculares. Son afecciones a nivel físico que afectan a lo que es Vata dosha. Y a nivel más emocional, pues vamos a ver que está muy alterado, que está muy nervioso, que no se centra, que cambia
constantemente de actividad. Así es como le afecta el estrés emocional a Vata dosha. Cuando hablamos de cómo le afecta a Pitta, pues en Pitta lo vamos a ver una situación que le supera, lo va a resolver en ocasiones a través de ira, de enfado, una gran irritabilidad y que se va a traducir a nivel de fenómenos fisiológicos, pues por ejemplo en acidez, en infecciones, en inflamaciones musculares, sistema inmunológico a nivel de defensas, dolores de cabeza, todo lo que tiene que ver con inflamaciones, prurito, psoriasis, por ejemplo, tiene que ver con un estrés acumulado en Pitta dosha. ¿Vale? Digamos que Pitta a mí me recuerda mucho el camaleón. En cuando le sucede algo exterior, cambia de color. Pues eso es lo que le sucede a Pitta, ¿no? Aparecen rojeces, inflamación, alteración, irritación. Cuando vemos esa sintomatología, estaríamos observando un estrés en Pitta dosha. Y cuando Kapha se estresa, en una constitución más de tipo Kapha, el estrés es más bloqueante, no hay tanta, como decía, tanto movimiento a nivel emocional, a nivel externo, sí que lo sucede a nivel interno. Y lo que sucede es un entrar hacia adentro. Kapha es como que se mete como la tortuguita, se mete en su caparazón y se queda bloqueado, se para y no actúa. Entonces, desde ahí, ¿cuál puede ser la sintomatología? Pues exceso a engordar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque deja de hacer ejercicio, no le apetece accionar, no le apetece moverse, sí que le apetece comer. Digamos que toda esa insatisfacción emocional la resuelve a través del alimento. El alimento le lleva a esas emociones que no sabe resolver, ¿no? Y si le falta amor, pues va a comer dulce. O le puede dar también por comer salado porque le falta esa extroversión, esa falta de interrelación con los demás. Entonces, exceso de grasa, retención de líquidos, mucha retención, estreñimiento también, hinchazón, no tanto como a nivel inflamación, sino como acumulación de líquidos sobre todo, ¿no? Dolor abdominal también. Y eso tiene que ver más con la sintomatología de Kapha. En ocasiones pues puede aparecer también como acné por exceso de grasa. No tanto ya la parte de granitos infecciosos, que es ya más una irritabilidad de Pitta, pero sí por ese exceso de grasa, ¿no? de esa acumulación. Entonces, si vemos, hay tres formas diferentes de abordar el estrés desde la perspectiva ayurveda y es importante tenerlo en cuenta porque cuando una persona entra en estrés emocional debe identificar cuál es el tipo de estrés que está viviendo. Constitucionalmente, cómo soy yo y cómo me afecta el estrés. Porque una persona puede estar muy tranquila y parece que no está estresada, pero está sufriendo un gran estrés a nivel interno, pero lo está viviendo desde su sintomatología de Kapha. O por ejemplo, vemos a Pitta, que Pitta parece que puede con todo, que está accionando, que va de aquí para allá y está estresado. Y está viviendo un estrés desde la irritabilidad, desde no me toques que muerdo, ¿no? Y, y en ocasiones no lo vemos. O por ejemplo, Vata tenemos que tener en cuenta que puede pasar de una ansiedad a una depresión. Y una persona Vata, que es una persona muy activa, muy dinámica, en constante movimiento, de repente la vemos como apagada y decimos, que Vata qué tranquilo está. No, es que a lo mejor está estresado porque está entrando en depresión, ¿no? Yo, por ejemplo, he conocido compañeras mías, amigas que tienen una constitución eminentemente Vata y han pasado a estar tan tranquilos, tan tranquilos, tan tranquilos que han entrado en una depresión, ¿no? Porque estaban viviendo una sintomatología de estrés, pero no la estaban reconociendo. Y eso, tener esa información para conocer a las personas con las que interrelacionamos y estar atentos a que nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestras personas que conviven con nosotros puedan estar padeciendo algún tipo de estrés, es importante saberlo, ¿no? Porque de la noche a la mañana podemos perder a un ser querido y no nos hemos dado cuenta. Entonces, es por eso que creo que es tan importante que tengamos bien ubicados estas diferentes formas de abordar el estrés, porque nos van a llevar a diferentes formas también de resolverlo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? A través de la aromaterapia,
cómo utilizar los aromas para devolver el equilibrio a cada uno de los tres dosas en función del diferente tipo de estrés por el que están sucediendo. Todo eso que nos genera ese estrés, ese movimiento de las emociones por asumir cuestiones que superan nuestra capacidad, las podemos resolver a través de diferentes técnicas, y una de ellas, por ejemplo, pues la aromaterapia, como bien decía, por un lado a nivel olfativo, por otro lado a nivel de realización de masaje, porque ambos dos nos van a ayudar a restablecer ese equilibrio.